saludarles en este inicio de semana. Hoy es lunes 27 de octubre del año 2025 y estamos contentos de contar con su fiel sintonía. Estamos preparados además para darle a conocer lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y también en el campo internacional. Recordándole y saludando también a quienes ya están conectados con nosotros en www.btv.com.hn y a quienes nos sintonizan en Acción Radio 92.5, 95.1 y 95.9 en todo el territorio nacional. Aquí nuestros titulares. Y a 34 días del desarrollo de las elecciones generales en el país, continúa la crisis en los órganos electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Esto genera preocupación por el futuro de los comicios. Y también le informamos que una persona murió y 7 resultaron heridas después de un accidente de rapidito que cayó a una hondonada en Cofradía. Se registró a eso de las 5 de la mañana este accidente vial donde desafortunadamente fallece el conductor de la unidad y 7 personas más resultan con lesiones. 3 de ellas fueron llevadas al Hospital Mario Catarino Rivas, incluyendo al ayudante de la unidad que es... Y una noticia positiva, una certificación internacional cataloga a Honduras, o lo posiciona, mejor dicho, como un socio confiable en el comercio global. En noticias internacionales, un buque de guerra de Estados Unidos llegó a Trinidad y Tobago y permanecerá en la capital, Puerto España, hasta el jueves de esta semana. Un grupo de infantes de Marina realizará un enfrentamiento conjunto en las fuerzas del país caribeño. Lleno con las noticias, el tema político toral sobre lo que está pasando en el territorio nacional. Estamos ya nada más y nada menos que a 34 días para el desarrollo de las elecciones generales y todavía hay conflictos dentro de los principales órganos encargados de rectorar este proceso para que los hondureños puedan ejercer de manera libre y democrática el sufragio. Y es que el concejal Marlon Ochoa manifiesta que la crisis que atraviesa este órgano busca evitar que se lleven a cabo las elecciones, además de mantener en zozobra en la organización del mismo. Sectores de la oposición y sectores adversos al gobierno manifiestan que es libre quien mantiene la crisis en los órganos electorales para mantenerse en el poder. Aquí las reacciones. Para el concejal del CNE, Marlon Ochoa, el enfoque que ha adoptado la concejal Cosette López del Partido Nacional pretende evitar el desarrollo de las elecciones en una estrategia que no tiene razón, ya que los supuestos problemas se solucionan dialogando y no cerrando posiciones. Bueno, naturalmente hay un plan para destruir el proceso electoral, para deslegitimar al órgano electoral y para crear incertidumbre alrededor del proceso. Yo pienso que con este tipo de acciones lo que hace ella es perder legitimidad en su vocería, ya que son denuncias vacías y fácilmente se evidencia que es simplemente un espectáculo público el que quiere negar, porque el CNA entró a las instalaciones del Infop sin autorización del Pleno. Recuerden que quienes administramos el proceso somos el pleno de consejeros, el pleno somos 3. Si hay una persona que ingresa, imagínese áreas tan sensibles como el lugar donde se están configurando los dispositivos biométricos
con autorización de un solo consejero. Eso es violentar las normas y protocolos de seguridad que en cualquier institución del Estado rigen. Para el analista Héctor Pérez, los concejales Marlon Ochoa y Ana Paola Hall se han unido para evitar llegar a acuerdos con la concejal del Partido Nacional. Caso contrario, lo que ocurre en el Tribunal de Justicia Electoral, donde las oposiciones se agrupan contra el sector oficial. Hoy en día las resoluciones del CNE se aprueban 2-1, porque Ana Paola Hall está en comparsa con Marlon Ochoa y le echan la vaca a José López. Entonces usted se da cuenta que realmente es ridículo. ¿Por qué en el CNE si libre le parece bien y en el TJE no? No, licenciado, aquí ya basta que las instituciones se sigan manipulando por el partido de gobierno. Creo que el TJE es digno de mirar y respetar porque han tenido una posición autónoma e independiente. Y representantes del Partido Nacional mencionan que debido a que Libre tiene las elecciones perdidas, mantienen una estrategia, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral y el CNE, oponiéndose a entregar el poder en las elecciones generales. Libre no tiene los votos para ganar esta elección y está desesperado. El que no piensa igual a Libre le echan el Ministerio Público, lo hemos visto en el CNE, lo estamos viendo en el TJE, otra vez amenazan a José López en el CNE. Todo esto corresponde a un plan de desesperación desde Casa Presidencial porque sabe que están acabados. El Partido Nacional está tomando una efervescencia muy importante en el momento que la tiene que tomar, que es cerca de las elecciones. Y ante esto saben que tienen las elecciones perdidas y toman decisiones que lastimosamente polarizan el país y que nos generan a todos una pregunta muy grande. ¿Qué va a pasar el 30 de noviembre? Para la población, estas acciones solo desencadenarán más crisis y más crisis a 35 días para que se desarrollen las elecciones generales, en donde se espera la votación de más de 600,000 jóvenes votantes y que pueden marcar un nuevo comienzo. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. 6 de la mañana con 8 minutos. De inmediato establecemos contacto con el periodista Walter Pérez, quien se ha trasladado a Medicina Forense del Ministerio Público aquí en la capital para compartirnos el reporte de ingreso. Walter, de las últimas horas, con usted. Buenos días, compañeros. En efecto, ubicados desde las afueras de Medicina Forense a esta hora de la mañana son al menos 9 ingresos que se reportan durante este pasado fin de semana. El personal que ha estado de turno obviamente ha realizado los respectivos levantamientos de estas personas que han perdido la vida por diferentes circunstancias, lastimosamente, no solo aquí en la capital, sino en diferentes sectores del territorio nacional. Oscar Orlando Ávila Sierra, de 63 años de edad, fue traído específicamente de la colonia Alto del Paraíso, aquí en el sector de Comayagüela. Aún está pendiente la entrega de este cuerpo, ya que se trabaja para poder esclarecer las causas que le causaron la muerte a esta persona que fue encontrada sin vida en su casa de habitación, específicamente en el sector de la colonia Alto del Paraíso. También de Danlí, José Santos García Corea, en el sector de Danlí, un hecho violento registrado en las últimas horas en ese sector del territorio nacional. Un accidente de tránsito ocurrido este pasado fin de semana, específicamente en el kilómetro 27, carretera que conduce hacia la zona sur del país. Ahí perdió la vida Alex Mauricio Amador Vaca, específicamente en el kilómetro 27, carretera que conduce al departamento de Choluteca. Ya su cuerpo ha sido retirado por sus respectivos familiares. Del sector de Zambrano, Vilma Lara, otro accidente de tránsito registrado en ese sector del país. De igual forma, su cuerpo ya ha sido entregado a sus respectivos familiares. También Guillermo Salvador Ríos, de 42 años de edad, fue traído de la zona sur del país. Un hecho violento también registrado en ese sector del territorio nacional. Sujetos desconocidos, según el datos preliminares de las autoridades policiales, sujetos desconocidos interceptaron en una zona comercial a este caballero de 42 años de edad, Guillermo Salvador Ortiz Ríos. Fue interceptado por desconocidos, al parecer por asaltarlo, y lastimosamente le quitaron la vida en la zona sur del país a este ciudadano.
Otro accidente de tránsito también ocurrido en el sector de Sabana Grande. Felipe Santiago Martínez de 54 años de edad, otro accidente de tránsito, y esta persona ya ha sido entregada a sus respectivos familiares. También de la colonia San Francisco, Cristian Fabricio Díaz Rivera, de 28 años de edad, otro hecho violento registrado en ese sector de la capital. Le sigue también Eric Fernando Hernández, de 30 años de edad. En ese mismo sector de la capital, en la colonia de San Francisco, ocurrió este doble asesinato que prácticamente sigue notando a más familias hondureñas lo que son los hechos violentos, y le siguen también los accidentes de tránsito. Lastimosamente, compañeros, este es el triste escenario. Más personas siguen perdiendo la vida. Accidentes de tránsito, ya se registran casi las 1.500 personas que han perdido la vida en siniestros viales a nivel nacional, según datos estadísticos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, y le suman también los hechos violentos. Mi reporte, compañeros, a esta hora con ustedes. Buenos días. Bueno, gracias, Walter Pérez. El ingreso de las últimas horas a medicina forense en el Ministerio Público, el registro de cuerpos que han llegado en las últimas horas a este ente. Ahora, siguiendo con las noticias, le damos a conocer, retomamos el tema político y le compartimos este X de la cuenta oficial de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Jole. Ella compartió pues una infografía de los avances del proceso electoral. Usted lo está viendo en pantalla. Trabajamos por elecciones limpias, transparentes y pacíficas. Es el texto que compartió en este post, en el que señala: proceso de conectividad satelital adjudicado, proceso de transporte, coordinaciones internas y externas avanzan, simulacro de elecciones generales, avanzan las reuniones de coordinación interna, acreditación de observadores nacionales e internacionales, se incrementa el número. Así que esto es lo que resalta la presidenta del CNE en relación a cómo avanza el proceso electoral y lo que están desarrollando, el trabajo que están realizando dentro de este órgano. Siguiendo ahora con nuestros contactos en vivo, Gabriela Plata se ha trasladado hasta la colonia Nueva Suyapa, donde vecinos reportaron la caída de un poste del tendido eléctrico que está bloqueando el paso justamente para ingresar. Gabriela. Muy buenos días, Ani, muy buenos días a toda la población hondureña. Como usted lo detallaba, ubicada precisamente desde la colonia Nueva Suyapa, ya que vecinos en horas de la mañana nos han reportado que, bueno, un tendido eléctrico pues se ha desbordado en esta zona, ocasionando pues el paso, la libre circulación de las mototaxis y por lo general de los vehículos que a todas horas están transitando por esta zona. Como pueden observar ustedes en las imágenes, gran parte de los cables pues se encuentran impidiendo la libre circulación de las mismas, a la misma vez que genera preocupación, ya que bueno, también en relación a las lluvias y las condiciones climatológicas que se han desencadenado en los últimos días, ellos manifiestan, tienen el temor que se pueda ocasionar un mayor riesgo. Vean ustedes en las imágenes, se puede evidenciar pues la gran cantidad de cables que se encuentran en esta zona, a la misma vez que invitan precisamente a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para poder realizar las diversas labores para poder mitigar este incidente. Aquí tenemos algunos de los vecinos para que nos comente pues la preocupación tras la caída de este poste. Muy buenos días. Sí, buenos días. Esto fue como a las de 8 a 8 y media noche de la noche. Yo vivo aquí en esta casa y se escuchó el estruendo. Gracias a Dios que no ha pasado más. Le llamamos al ENE, pero hasta la vez no ha venido, y es preocupante porque usted mira los carros ahí. La gente a veces no tiene conciencia en ese aspecto, ¿verdad? Pero es peligroso porque tienen corriente todavía los cables. Pero ojalá vengan temprano y arreglen esto hoy, ¿va? Para que todo vuelva a la normalidad. Usted nos detallaba que desde las 8 a 9 de la noche y hasta este punto pues no han venido ninguna de las autoridades. No han venido nadie. Hasta este momento no ha venido nadie. Y cuénteme, ¿están sin energía eléctrica en esta zona? Gracias a Dios que nosotros tomamos de aquí este poste. Solo lo que es internet que no tenemos, pero de ahí gracias a Dios, no, todo bien. Bueno,
Bueno, también está el temor porque en esa zona por lo general transitan bastantes personas y bueno, muchas de ellas se dirigen a su trabajo, hacia sus centros de estudios y asimismo hacia los demás puntos con el Boulevard Suyapa y zonas aledañas. Sí, ahorita, digamos, los niños que van a la escuela no han pasado ahorita porque es temprano, pero como esta es calle principal, tiene bastante tránsito y acceso para las personas, pero gracias a Dios que hay otras salidas y ese es lo bueno de esta colonia. Bueno, su nombre, mi estimado. Leonel Peña. Muchas gracias, Leonel, le agradecemos. Ya hemos escuchado las declaraciones por parte de uno de los vecinos compañeros. Desde las 8 a 9 p.m. este incidente se suscitó precisamente aquí en la colonia Nueva Suyapa, ocasionando pues la caída de este poste donde sí se reporta que son de alta tensión, por lo que los vecinos piden que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica puedan acercarse y poder realizar las diferentes acciones, evitando cualquier percance futuro. Es lo que nosotros podemos informarles a esta hora de la mañana en relación a esa denuncia y la caída de este poste eléctrico aquí en la colonia Nueva Suyapa. Retornamos hacia los estudios principales. Bueno, gracias, Gabriela. En esta mañana desde la colonia Nueva Suyapa, aquí en la capital de la República, ve usted lo que está pasando con este poste del tendido eléctrico. Sus cables ya están casi impidiendo el paso en esta vía principal en esta colonia, así que un llamado directo a las autoridades correspondientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y también de la Alcaldía Municipal para que puedan pues atender este caso que pone en riesgo la vida de las personas, además que imposibilita que puedan circular tranquilamente debido a que ya hay cables que están casi por tocar el suelo y esto genera o representa un peligro para la vida. Así que el llamado directo a las autoridades. Siguiendo ahora con las noticias, retomamos el tema político y representantes de la sociedad civil alertan sobre la polémica en el CNE. Según Pineda, la situación amenaza con afectar la transparencia de las elecciones y genera preocupación en la ciudadanía. Hace un llamado a la clase política para actuar con responsabilidad y aseguró que el país requiere autoridades legítimas y procesos claros. Se habla de que se quiere imponer una compañía de transmisión de datos, ¿verdad? Y empieza nuevamente el conflicto. ¿Y qué nos trae todo eso al pueblo hondureño? Una terrible incertidumbre de que realmente vayamos a tener elecciones, una terrible incertidumbre de que aunque hayan elecciones no se va a respetar el voto del pueblo hondureño y realmente es lamentable, ¿verdad? Un llamado a la clase política que realmente se pongan la mano en la conciencia. Este país ya no aguanta, hombre. Este país necesita paz, necesita tranquilidad, necesita seguridad, necesita autoridades legítimas y lo que están haciendo realmente no pareciera que esto es lo que quieren los políticos. Bueno, y seguimos con más. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés pidió a los miembros del Consejo Nacional Electoral actuar con responsabilidad y madurez ante los recientes conflictos internos en esta institución. No hay que pedir nada, la obligación de cada uno de ellos como funcionarios públicos es dialogar, es tener la madurez para dialogar y resolver. Ya cuando la población hondureña ve ese conflicto que viene a tratar a favorecer un partido y otro, ese no lo suma para nada. La obligación que da la Constitución de la República a cada uno de esos funcionarios que están manejando la que es las elecciones generales el año 2025, es obligación y deber de ellos resolver cada problema, cada dificultad en su momento. Esos pleitos, esas controversias al pueblo hondureño no lo parece tampoco a nosotros como gremio empresarial. Bueno, y tenemos una reacción del secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, en relación a esta denuncia expresada en los últimos días por el consejero Marlon Ochoa. Poca cosa la denuncia que hizo el consejero Marlon Ochoa. Los audios tienen grandes implicaciones. El centro de la democracia de nuestro país yace en esta institución, CNE. Esa misma situación se generó en las primarias.
Hubo una declaración de la consejera que presidía las primarias en donde decía que Honduras no estaba preparada para llevar a cabo las elecciones primarias. Y eso generó una crisis y un caos. Estos audios no es poca cosa. Vienen a comprobar un complot que hay en el país. Las Fuerzas Armadas, una institución seria, garante de las elecciones y la democracia de Honduras. Esto es un tema de seguridad nacional. Yo sé que muchos quieren minimizar este evento, esta situación, pero hay que hacerle un llamado a los políticos, a los candidatos, a la empresa privada, a los amigos de Honduras, que estos audios es algo serio y hay que tomarlo con la responsabilidad, ¿verdad?, que requiere. Bueno, en las últimas horas ya se ha adjudicado la conectividad en centros educativos restantes y justamente pues la concejal Cosette López dio a conocer que el consorcio Reytel Ufinet es la empresa que tendrá la adjudicación de la conectividad para la transmisión de los resultados electorales de este 30 de noviembre, entidad que se encargará de la colocación de los equipos tecnológicos en cada centro de votación. Es un consorcio. Se llama Reytel Ufinet. Sí. Bueno, ellos han sido adjudicados con la conectividad, eso eran 3 lotes. Ajá. Inicialmente, cuando yo voté desde el 5 de octubre, la provisión de las antenas en mi voto era para otra empresa. Ajá. Que tenía mejor precio y que lamentablemente por los tiempos transcurridos que yo tanto estuve denunciando, ya no tenía posibilidad de cumplirnos para poder nosotros tener las antenas. Bueno, de hecho había un lote para una empresa, otro para otro y otro para otro. Okay. Y ahora quedó distinto porque esta empresa que se había llevado el lote de adjudicación de las antenas per se, ya no podía cumplirnos para eso. Bueno, y mientras avanza el cronograma electoral, trabajan los consejeros en ponerse de acuerdo y también pues imagino que alguna solución se estará buscando en el Tribunal de Justicia Electoral. Los candidatos a la presidencia, los diferentes representantes, a las personas que aspiran a cargos de elección popular siguen recorriendo Honduras para poder persuadir a los hondureños de votar por ellos en las próximas elecciones. Aquí un resumen de la actividad política de fin de semana. Durante el fin de semana, los candidatos a presidente de la República por los diferentes partidos políticos intensificaron sus giras en distintos puntos del territorio nacional, marcando así ya la recta final en sus campañas previo a las elecciones generales. Tito Asfura visitó el Paraíso, donde sostuvo reuniones con pobladores y sectores productivos de este departamento. El aspirante presidencial reafirmó su compromiso con impulsar el desarrollo local y fortalecer la infraestructura vial y agrícola de esta zona. Por su parte, Rixi Moncada llevó su gira a Tocoa, Colón, donde fue recibida por simpatizantes que acompañaron su recorrido por barrios y comunidades. En su mensaje, Moncada subrayó la importancia de continuar con los programas sociales y promover la equidad en el acceso a los recursos del Estado. Salvador Nasralla, del Partido Liberal España Internacional en Miami, Estados Unidos, reuniéndose con la comunidad hondureña residente en este país. En su discurso, el líder de la oposición llamó a la unidad, al voto consciente, destacando el papel de la diáspora en la transformación del país. Chano Rivera visitó Catacama, Solancho como parte de su gira departamental. Durante los encuentros con líderes locales, Rivera enfatizó su propuesta de fortalecer la seguridad, mejorar el acceso a la educación y fomentar nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes solanchanos. Nos vamos a una pausa, pero no nos cambia porque al regresar asesinan a joven tras intentar salvar a su pareja de un secuestro en plena calle.
Seguimos con las informaciones en esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. 6:29. De inmediato vamos con nuestra compañera Cintia López hasta San Pedro Sula. Nos reporta lamentable. A pleno inicio de semana han asesinado a un hombre de 47 años en Choloma. Cintia. Así es, buenos días, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Matutino desde temprano informando este tipo de noticias, compañeros. Y es que hace unos momentos en el municipio de Choloma Cortés, un hombre de 47 años fue asesinado en un callejón de la colonia La Primavera. Se trata del señor Ángel María Alvarado, de 47 años. Él, pues, lo que puede informar desde la zona norte del país. Retorno con ustedes al set principal. Bueno, gracias, Cintia. Lamentable lo que está pasando con estas muertes violentas en el territorio nacional. Le compartimos otros sucesos de las últimas horas. Una tragedia vial sacudió la mañana del domingo el sector de la Fortaleza en Cofradía Cortés, cuando un rapidito del transporte urbano volcó, dejando al conductor muerto y al menos 7 heridos. Identificado como Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años, quien perdió la vida en el lugar. Entre los lesionados se encuentran 2 militares y varios pasajeros que fueron trasladados a distintos hospitales, algunos en condición delicada. En el sector de la Fortaleza, donde se registró a eso de las 5 de la mañana este accidente vial, donde desafortunadamente fallece el conductor de la unidad y 7 personas más resultan con lesiones. 3 de ellas fueron llevadas al Hospital Mario Catarino Rivas, incluyendo al ayudante de la unidad, que es el que presenta el mayor riesgo. 2 pasajeros con lesiones también fueron trasladados al Seguro Social de San Pedro Sula. Uno de ellos iba a necesitar una cirugía por la gravedad de la lesión, y 2 más que son miembros de Policía Militar del Orden Público que se trasladaban en la unidad también resultaron lesionados. Ellos fueron llevados al Hospital Militar. Y otro hecho que se registró en la zona norte del país: un joven de apenas 19 años, identificado como José Ricardo Kelly Rodríguez, originario de La Ceiba, perdió la vida de manera trágica luego de enfrentarse a balazos con sujetos armados que intentaban secuestrar a su pareja. Según la Policía Nacional, el hecho ocurrió a las 3 de la mañana del domingo en la salida hacia La Lima. La pareja de José Ricardo, a través de una llamada, le pidió ayuda, expresando que un grupo de sujetos desconocidos a bordo de un vehículo turismo color blanco intentaban secuestrarlo. Este llegó hasta el lugar y en medio de una acalorada discusión, los desconocidos abrieron fuego contra Rodríguez, quien cayó sin vida en el lugar tras recibir varios impactos de bala. El otro joven resultó herido y fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas. Las autoridades informaron que ya se están revisando videos de cámaras de seguridad pública y privadas en la zona con el fin de identificar a los ocupantes del vehículo blanco y esclarecer este violento suceso. Bueno, y en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, se han compartido este video, estas imágenes que usted observa en una concentración política del Partido Libertad y Refundación, donde se observa cómo seguidores, en este caso, pues tuvieron una confrontación con un periodista y también con miembros de la prensa que estaban en la plataforma. Justamente, pues se observa el momento en el que cae o es bajado de la plataforma y luego atacado prácticamente a patadas y a golpes por las personas que se encontraban bajo. El Colegio de Periodistas de Honduras se ha manifestado en relación a este ataque, podríamos denominar, aunque personas también en comentarios en las redes sociales señalan que fue una confrontación no relacionada directamente a la política, sino más bien a incomodidad por el momento que se estaba viviendo. Había una gran cantidad de personas, pero se observa claramente el hecho violento cuando estas personas bajan de la plataforma al camarógrafo y lo tiran hacia el suelo. Así que ahí se observa justamente lo que pasa, el momento preciso donde luego que él cae hay agarrones, patadas, y se intenta pues detener la acción, pero se convierte en una trifulca en ese momento. El Colegio de Periodistas condenó el brutal
o la brutal agresión que sufrió el domingo el periodista Leónidas Maradiaga y su camarógrafo, ambos integrantes del equipo de prensa de un reconocido medio de comunicación. Maradiaga y su compañero fueron atacados en esta cobertura informativa. El organismo gremial precisó que el hecho ocurrió durante esta actividad política, ocasión en la que Maradiaga fue golpeado por una turba, lo que el CPH calificó como una acción que vulnera gravemente la integridad y el ejercicio periodístico. El Colegio de Periodistas de Honduras condena la agresión brutal e inconcebible que ha sufrido nuestro colega Leónidas Maradiaga junto a su camarógrafo, ambos del staff de prensa de este medio de comunicación, declaró. Así que han condenado, aparte del Colegio de Periodistas, también se libre esta agresión que se vivió, este hecho violento. Esperamos que se investigue porque hubo una acción que puso en riesgo la vida y la integridad física de dos personas. Así que esperamos que se investigue y que se lleve a cabo pues el proceso legal correspondiente para verificar qué fue lo que realmente pasó, si fue un ataque debido a una relación política o fue un momento de calor, una discusión en ese momento donde se estaba pues realizando ese mitin. El pronóstico del tiempo, ponga mucha atención porque este lunes, según Cenados, tendremos condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Las condiciones del tiempo para hoy, lunes 27 de octubre. Tenemos condiciones mayormente secas. Por la mañana, por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe estará generando precipitaciones débiles dispersas para la región norte y noroccidente. Precipitaciones débiles aisladas para la región central y oriental y la brisa del Pacífico generando precipitaciones débiles dispersas con actividad eléctrica aislada para la región sur. En temas de salud, le informamos que las lluvias de los últimos días han generado un aumento significativo en enfermedades en la población de la zona norte del país. Según datos oficiales, se han registrado ya más de 7.663 casos de diarrea y más de 90 casos de disentería, mientras que los casos de neumonía ascienden a 2.266. Tenemos, por ejemplo, las diarreas, que tenemos 7.663 diarreas en personas menores de 15 años. Tenemos 8.487 diarreas en mayores de 15 años y como también disentería, que son los casos que presencia sangre en las heces, que tenemos en menores de 15 años 90 y en mayores 43 diarreas. En las neumonías, las 2.266 que les mencioné, los lugares que más nos están reportando son Omoa, Puerto Cortés y también San Antonio de Cortés, Villanueva y Santa Cruz de Yojoa, ¿verdad? Hasta esta semana, esos lugares, por ejemplo, Puerto Cortés, 772 neumonías. Casos por leptospirosis confirmados, solo tenemos 3, pero esto alerta a la población. Recordemos que la leptospirosis, con lavar bien los alimentos, con lavar bien los utensilios, podemos prevenirla. Bueno, compartimos una reacción en temas de salud para el candidato a designado presidencial Marco Tulio Medina del Partido Liberal. La única forma de eliminar la corrupción que impera en contra de la compra de medicamentos desde hace décadas es la de incorporar mecanismos tecnológicos que sean inviolables para que se mantenga la transparencia en el manejo de los mismos y no se desvíen a otros sectores como ocurre actualmente, señala. Yo creo que la adquisición de medicamentos ha sido una especie de negocio para muchas personas. E incluso la preocupación es de que el sistema está tan enraizado en el sistema de salud del pueblo hondureño que se requerirá de una auditoría de una manera continua, pero sobre todo de un nuevo sistema en el cual la participación de organismos con credibilidad internacional, tal como la OMS o la ONU,
y una vigilancia a través de transparencia internacional, como es el caso de ASJ, que nos permite estar monitoreando si hay un indicativo de corrupción en los procesos de adquisición de medicamentos, tanto en la calidad de los medicamentos, en el costo del medicamento, y además garantizar de forma eficiente el traslado de estos medicamentos. Hay un concepto que Salvador Narral está planteando, que es la digitalización de todo el proceso, un expediente electrónico, un manejo con inteligencia artificial, realmente permitir de que las nuevas herramientas tecnológicas nos permitan dar seguimiento a dónde debe de ir el medicamento, dónde se requiere, qué personas lo requieren, tener una base de datos más pulida y no en expedientes escritos a mano, que muchas veces no sabemos si el paciente está recibiendo. Nos vamos a una pausa, pero no nos cambie, porque al regresar hayan 8 cadáveres en bolsas plásticas en Guatemala. De la mañana con 45 minutos, vamos hasta la zona norte del país. Cintia López, en compañía del exdirector departamental de Educación por el departamento de Cortés, Gilberto Benítez, para analizar cómo se desarrolló este año escolar. ¿Hubo avances o estancamiento en materia de educación? Con usted, Cintia. Así es, buenos días nuevamente, compañeras. Precisamente a mi lado se encuentra, como bien lo mencionan, el exdirector departamental de Educación, Gilberto Benítez, a quien le consulto, le traslado este interrogante. Estamos próximos a finalizar el año escolar. ¿Hubo avances o estancamiento? A su criterio, ¿cómo vio la situación educativa este año? Como un año estable, no hemos tenido mayores novedades en cuanto a calidad educativa. Siempre tenemos que decir que no se alcanzó más bien la matrícula de los 2 millones de estudiantes, que era la meta de la Secretaría de Educación, por diferentes circunstancias. Y por otra parte, también hay que decir que los 200 días de clase, pues no se alcanzan, como dije. La matrícula de 2 millones de estudiantes tampoco. Recordemos que hay cosas que no dependen directamente de uno, de persona, ser humano, controladas, como ser, por ejemplo, las altas temperaturas, las tormentas, los desbordamientos, las inundaciones, todo esto, permiten pues que no logremos esos 200 días de clase. Fue un año estable por aquello de las huelgas y todo eso, pero a los profesores no se les entregaron nuevas herramientas para generar aprendizajes novedosos, aprendizajes nuevos. Continuamos con los mismos libros, los profesores haciendo uso de las herramientas que les proporcionan los padres de familia y las herramientas que nosotros mismos nos costeamos con nuestro propio dinero. Ahora bien, ¿qué se necesita para poder avanzar en el tema educativo para el próximo año? Necesitamos hacer un sistema atractivo, un sistema que nos genere novedades, un sistema innovador. Y eso lo vamos a alcanzar en la medida que en el país hayan fuentes de trabajo, que los padres de familia tengan con qué mandar sus hijos a las escuelas. Y por otra parte también, bueno, la digitalización de la educación es importante. En ese sentido, en esa línea, se debe continuar trabajando para
atraer esa población en edad escolar que no esté en las aulas de clase. Muchísimas gracias al licenciado Gilberto Benítez, exdirector de Educación Departamental aquí en Cortés. Escuchaba usted sus criterios en torno al tema educativo, que este año aparentemente hubo un estancamiento, no hubo mejoras, pero pues tampoco hubo pérdida de clases masivas como en otros años se ha dado. El informe desde San Pedro Sula, compañeros. Vuelvo con ustedes al set principal. Bueno, gracias, Cintia, por estas reacciones en temas de educación. Ahora cambiamos y seguimos con nuestra compañera Gabriela Plata, quien se encuentra en compañía de Marco Tulio Funes, abogado, analizando la situación política de los órganos electorales a 34 días de que se desarrollen las elecciones. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, compañeros, en el estudio central, porque es importante poder conocer todos los incidentes previo al desarrollo de elecciones generales en el país y estos escenarios de violencia que se han suscitado en los últimos días. Bueno, precisamente en las últimas horas se ha desencadenado un hecho donde un periodista ha sido agredido precisamente por miembros de afín a una corriente política. Esto también es importante poder conocer bajo el desarrollo de un mitin político, cómo poder mitigar estas acciones y bueno, porque siguen resurgiendo. Muy buenas. Buenos días, señorita Gabriela. Un gusto de saludarle, compañeros en estudio de BTV. Nosotros en primer lugar nos solidarizamos con el periodista compañero Leónidas Maradiaga, que fue víctima de agresiones físicas y verbales el día de ayer en un evento político de nuestro alcalde Jorge Aldana. Es lamentable hechos como este de personas que realmente no andan en una actividad política, sino más que todo fueron contratados para ejecutar actos de violencia, porque aquí nosotros salvamos la responsabilidad que quienes agredieron al periodista no eran gente del partido, fueron personas infiltradas. Desconocemos de dónde venían, pero sí exigimos a las autoridades que investiguen, y si son de nuestro partido también. Aquí no vamos a defender a nadie. Ahora sí, dejamos bien claro que es bien raro, porque nosotros como líderes del partido Libertad y Refundación conocemos en la gran mayoría a los dirigentes de base, a los dirigentes y coordinadores de colectivos, y por lo tanto nunca ha existido un hecho había existido un hecho de esa naturaleza. Nosotros hemos entrado a las colonias donde nadie se imagina, sueña o piensa ingresar, y ahí está nuestra gente. Nunca hemos sido víctimas, y mucho menos en un evento político donde todo es hermandad, camaradería, amistad y compañerismo. Abogado, también es importante poder conocer que gran parte de estos mensajes de odio que se difunden entre diferentes partidos políticos también, esto repercute precisamente en la percepción de quienes presiden o bueno, tienen alguna afinidad política, la responsabilidad que recae sobre los que hoy dirigen estos partidos políticos. Es correcto, y estamos de acuerdo que la efervescencia de repente es transmitida por los liderazgos, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos a un líder, a un candidato presidencial celebrando y aplaudiendo cuando queman la bandera de un partido opositor, desde ahí estamos fomentando también apología al odio. Desde ahí le estamos diciendo a nuestra gente, quemen, incendien símbolos de los otros partidos. Nosotros hemos visto publicidad de diferentes candidatos y solo vemos de un partido político destruido. Entonces esa también es violencia política y eso ya no debe seguir sucediendo. Entonces, pero como nosotros somos responsables y la crítica va para todos, también nosotros le decimos a nuestros candidatos, a nuestros líderes, a nuestra candidata, que nos sugiera, nos dé línea en donde nuestra conducta como Libertad y Refundación debe de ser ejemplar. Donde andemos, estemos como buenos ciudadanos,
como personas educadas y que tenemos realmente esa madurez política. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al abogado Marco Antonio Funes, precisamente ante esta situación que se ha desencadenado ya 34 días para el desarrollo de elecciones en el país y estos escenarios de violencia que se han registrado en diferentes mitines políticos y asimismo estos mensajes de odio que a diario se suscitan precisamente en las diversas redes sociales. ¿Cómo poder mitigarlo? La importancia de poder contrarrestar este fenómeno. Regresamos nuevamente hacia los estudios principales, compañeros. Bueno, y así cerramos este espacio informativo, aprovechando para saludar este día 27 de octubre a todos los médicos hondureños, a quienes con mucho esfuerzo y valentía pues atienden a quienes buscan atención médica en los centros asistenciales públicos. Felicitaciones para ellos. De inmediato nos despedimos, pero no nos cambie porque ahora inicia en BTV Hola Honduras y Diálogo de Impacto la licenciada Emma Calderón, tratando un importante tema de país. Con ustedes.